Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, gracias por tu amor creador, por tu amor esponsal y por tu amor que perdona, libera y restaura. Gracias por la Santísima Virgen María, Madre de mi fiat y de mi entrega a ti. Gracias por la Iglesia, porque a través de ella te donas tú mismo de manera gratuita y sobreabundante, por la comunión de los santos y la maternidad espiritual a la que me has llamado. Te pido perdón por todo lo que en mí es aún mentira, autonomía y egoísmo. Dame la valentía de reencontrar la dimensión divina en mi ser y de acogerla. Ten compasión de mí, cura mi interioridad, concédeme permanecer en ti, ocupar el lugar en el cuerpo de Cristo que elegiste para mí y hacer de toda mi vida una liturgia eucarística, para ser en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu y pertenecerte eternamente. Amén. El tema de hoy entonces es el hombre en el plan de Dios. Me encanta esta cita de Juan: nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. ¿Por qué? Porque en el cristianismo absolutamente todo es algo que nadie se podía imaginar. Ni el amor, ni lo que es Dios, ni lo que es el hombre supera completamente cualquier imaginación que hubiéramos podido tener. De manera que no es una espiritualidad, sino una religión en la que no nos basamos en nuestras experiencias, sino en este amor que se nos fue revelado y nos es dado. Y hay una cita de Gaudium et Spes que dice: realmente el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Esas son palabras bien interesantes porque solamente con la nueva alianza es que Dios revela completamente el misterio de nosotros y cuál era su plan. A los judíos no les había alcanzado a revelar todo este misterio. Y pues nosotros que tenemos que trabajar con personas, nos han dado el privilegio de trabajar con personas en el fondo de ellas, es importante conocer el misterio del hombre, que solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Y esta escena de Pilatos, en donde ha mandado a Jesús a que lo latiguen, le han puesto la corona de espinas, se han burlado de él, le han puesto el manto, y dice Pilatos: aquí tenéis al hombre. Y esta frase para Juan es como el compendio de toda la obra de la redención. Un Dios que se hace hombre y que aquí nos está mostrando lo que somos, que es lo que vamos a ir esclareciendo. Esta imagen es importante tenerla en cuenta. Dios nos muestra quiénes somos nosotros y vamos a ir viendo por qué. ¿Por qué también es importante saber quién es el hombre? Porque Jesús, a mí me impresiona que nunca dice cuando la gente va a entrar al cielo o no, no dice: ay, es que no cumpliste los mandamientos, es que no fuiste a misa. No, dice: muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Bueno, yo no ni he hecho milagros ni expulsado demonios, a lo mejor el Padre sí, lo cual es pues impresionante, ¿no? Son cosas. Y entonces les declararé: jamás os conocí, apartados de mí, agentes de iniquidad. Realmente lo que somos es lo que define si yo entro o no. Señor, Señor, ábrenos, le dicen las vírgenes, pero él respondió: en verdad os digo, no os conozco. Entonces yo puedo construir de mí misma a alguien muy bien logrado, sensacional, chévere, la mejor versión de mí misma, y Dios puede llegar y decirme: pues esa no la conozco, no tengo ni idea quién es, porque pues Él es el verdadero creador. ¿Quién es el hombre en el plan de Dios? Les pregunto. ¿Qué es el amor? Dios es amor, pero fíjense que por lo general nosotros pensamos en el amor como en algo, ¿no? Como en una forma de hacer las cosas o de tratarnos, como en un sentimiento, como en una plenitud, o sea, como algo. Lo que Dios nos mostró es que el amor es unión en la diferencia. Es decir, Dios se reveló como amor y la iglesia nace porque los apóstoles son testigos de lo que es el amor que, como les decía yo, jamás en la vida nadie había visto. Un hijo, ¿verdad? El Hijo de Dios, que es Dios,
y que dialoga con su Padre, que también es Dios, y habla con el Espíritu Santo, que también es Dios. Entonces vemos que el amor revelado por Dios es un vínculo tan fuerte que hace de tres personas diferentes una sola. O sea, eso ningún ser humano puede hacerse con otro una sola cosa. Y sin embargo, para eso Dios nos creó. Cuando decían imagen de Dios, exactamente nos creó como imagen de Él, porque creó a Adán y luego de su costado saca a Eva, o sea, es sacada de Él mismo, y solo ellos dos juntos son la humanidad. ¿Por qué? Porque en Dios no hay nada que no sea vínculo. O sea, la humanidad no es simplemente un ser humano solo, sino es esta unión entre hombre y mujer que es fructífera. Y Él dice, y dejarán a su padre y a su madre y serán una sola carne. Eso no lo puedes hacer con tu marido, o sea, sí está la relación íntima y en ese momento eres como uno, pero que te vuelvas así como uno, como que es una cosa divina, ¿verdad? Hacerse uno, dos personas diferentes, porque además en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ellos no pierden lo que son. Es decir, no es que haya una melcocha. Entonces el Padre está en el Hijo y entonces todos son amor y entonces todos son una sola cosa, como en el budismo, que todos se pierden y todos es como una cosa como sin rostro en donde todos somos amor. No, no, no. Ahí hay un Padre que además por sí mismo no tiene identidad. O sea, por sí mismo el Padre no existe. Por sí mismo el Hijo no existe y por sí mismo el Espíritu Santo no existe. Es decir, la relación, el vínculo que el Padre tiene con el Hijo, ese engendrarlo constantemente, es lo que lo hace Padre. El Hijo es engendrado, no es que el Padre es Padre y luego engendra, o el Hijo es Hijo y luego es engendrado, no, esto ocurre todo el tiempo. Y el Espíritu Santo es ese espíritu de unión, el espíritu de amor, es ese que une a dos personas en una sin que pierdan su identidad. Entonces, esto es lo que los apóstoles ven cuando ven a Jesús. Ven la oración de Dios. Ven además que en Dios no hay autonomía, no hay independencia. Si no es que el Padre le sopla al oído y le dice a Jesús, mijito, dile víboras a los fariseos. Víboras. No, pero ¿cómo les voy a decir víboras? No, eso, no, no, digámosle estúpidos, alguna cosa. No, víboras. Bueno, víboras. Eso no es la relación que tienen el Padre y el Hijo, sino que dice Jesús, el Padre es el que hace las obras. Cristo es absolutamente dependiente del Padre, es decir, Él no existe por sí mismo. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, le dice Pedro a Cristo, iluminado por el Espíritu Santo. Quiere decir que de esta declaración de Pedro es que la iglesia vive, de que Cristo es el Hijo de Dios vivo y por eso es realmente el real mediador entre el hombre y Dios. Cristo dice, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Imagínense, Dios no puede hacer nada por sí mismo, porque en Dios hay uno que es el que hace las obras, hay uno que es palabra, pronunciado por el Padre, es decir, la palabra no tiene vida propia. La palabra no tiene vida propia, Cristo no tiene vida propia. Toda la cristología es relación, es decir, el amor siempre es relación, tanto que Él dice, el Padre y yo somos uno. Le dice a Felipe, pero si me estás viendo toda la vida, ¿cómo así que dónde está el Padre? El Padre está en mí. Es decir, Cristo no está en sí mismo, no consiste en sí mismo, no tiene nada que lo contraponga al Padre, porque no tiene un espacio reservado donde hace lo suyo. Entonces, hijo significa ser que viene de otro y para otro, eso es un ser completamente abierto, pero dependiente del Padre. Entonces vemos que en el amor hay relación, hay reciprocidad y en el amor de Dios hay dependencia. Entonces vemos que Dios nos creó a imagen y semejanza suya. Entonces,
que es imagen y semejanza suya, en vínculo con Él, en vínculo entre nosotros, pero nos creó con una dimensión divina. Tenemos alma, cuerpo, espíritu, pero tenemos una dimensión divina, es decir, el hombre es capaz de Dios mismo. Y nos creó con un estado de santidad original que estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios en la gloria. ¿Qué quiere decir eso? Nuestros primeros padres, como la Santísima Virgen, estaban llenos de gracia, no llenos de sí mismos, llenos de gracia, en un vínculo, en una participación en la vida de Dios. Como criaturas, yo no tengo el ser, yo no tengo la bondad, yo no tengo la sabiduría. Yo participo de la vida de Dios, participo de la bondad de Dios, participo de la sabiduría de Dios. No tengo nada en mí mismo. Entonces, nuestros primeros padres habían sido creados así, como criaturas que participan de todo, no que tienen nada. Yo tengo mi personalidad, yo soy Ana María, ya está Carmencita, ella tiene unas virtudes, yo tengo las mías. No. Eso no existía cuando Dios nos creó. Esa separación, ese ver a todo el mundo como en su cubículo, como seres independientes. Estábamos en estado de santidad, pero Dios, en ese estado de participación y de ser criaturas y estar limitados, no nos lo impone, sino que nos lo quiere proponer. Estábamos llamados a tener una participación en la vida, pero también a tener una participación en la naturaleza de Dios. Eso es diferente. En la naturaleza de Dios, o sea, esa unión de una sola carne que dice el Génesis, en donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas y un solo Dios verdadero. El Padre dijo, yo voy a hacer la humanidad para que ahora todas estas personas sean una sola persona con mi Hijo. Tanto que no se puedan dividir, pero con una unión divina, porque es con el Espíritu Santo, o sea, el mismo Espíritu Santo que une al Padre y al Hijo. Nos lo iba a compartir. Es decir, Dios es un Dios creador, es un Dios que perdona, el amor de Dios perdona, el amor de Dios crea, y el amor de Dios es esponsal. Dios, el reino de los cielos, es como un padre que invitó a la boda de su hijo. Eso es la novedad de la imagen de Dios revelada desde el Antiguo Testamento, pero plenamente revelada en Cristo. Cristo es el nuevo Adán hacia el que la humanidad camina. Y esto es un designio desde siempre. El hombre es predestinado a reproducir la imagen del Hijo de Dios hecho hombre para que Cristo sea el primogénito de una multitud de hermanos y hermanas. Me quiero detener en este texto porque es muy importante saber que Dios no se encarnó porque, ay, pecaron estos salvajes, me tocó encarnarme, sino que desde siempre había querido que su Hijo se hiciera hombre para hacernos, ¿qué? Dios, para participarnos de su naturaleza divina. Y para hacerlo Él, porque yo no puedo darme naturaleza divina, ¿cierto? Es absolutamente imposible darme naturaleza divina. Darme el amor que une al Padre y al Hijo, no me lo puedo dar. Necesariamente lo tengo que recibir. Pero el árbol del conocimiento del bien y del mal evoca simbólicamente el límite infranqueable que el hombre, en cuanto criatura, debe reconocer libremente y respetar con confianza. Todo esto lo estoy sacando del Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, nosotros somos criaturas, primero que todo, y teníamos que reconocer que yo no tengo nada por mí mismo. Y además, no solamente por criatura, sino porque Cristo mismo es dependiente del Padre y nos lo va a revelar. ¿Pero qué hizo el hombre? El hombre hizo elección de sí mismo contra Dios y contra las exigencias de su estado de criatura. Dios nos había creado con una santidad original.
Nuestros primeros padres fueron constituidos en un estado de santidad y justicia originales. Esta gracia de la santidad original era una participación en la vida divina, no en la naturaleza divina. El primer hombre fue constituido en la amistad con Dios, con su Creador y en armonía consigo mismo y con la creación en torno a él. Armonía y amistad tales que no serán superadas más que por la gloria de la nueva creación. Es decir, la primera creación era una participación ¿en qué? En la vida de Dios. Pero Dios había pensado hacer una ¿qué? Una segunda creación. Esto es muy importante. Hay dos creaciones. La iglesia por eso celebra el domingo, porque el domingo fue el día de la primera creación. Y el domingo es el día en que Cristo resucitó y en él vemos una nueva creación, porque es Dios hombre y en él el hombre se convierte en Dios. María Santísima era Inmaculada Concepción, ella está llena de gracia con esa participación en la vida de Dios, ¿sí o no? Y es la Inmaculada Concepción, esa es su identidad. Luego, por obra del Espíritu Santo, ella concibe a Cristo y hay una nueva creación, el hombre Dios, Cristo, y ella se convierte ¿en qué? En Madre de Dios, le cambia la identidad. Ella es divinizada, es Madre de Dios, ella es divinizada y ella es la imagen de la iglesia, es decir, la iglesia es la nueva Eva, sacada del costado ¿de quién? Del nuevo Adán. Por eso la iglesia católica es eminentemente sacramental, porque en los sacramentos se te da la vida divina. Por obra del Espíritu Santo, el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y yo que comulgo, soy transformada en cuerpo y sangre de Cristo. Fíjense lo que era el ser humano antes del pecado original. Por la irradiación de esa gracia, o sea, de ese vínculo, y quiero poner mucho énfasis en la palabra vínculo, porque nuestra herida, que no es fruto de una investigación psicológica, ni de Harvard, ni de nadie, sino que Cristo en él la revela. Por la irradiación de esa gracia, todas las dimensiones de la vida del hombre estaban fortalecidas. Mientras permaneciese en la intimidad divina, con esa dimensión divina intacta, el hombre no debía morir ni sufrir. María fue asunta al cielo y Cristo venció la muerte y va a haber un nuevo cielo y una nueva tierra, donde no vamos a morir y vamos a tener cuerpo. No es que vamos a ser así espíritus volando por la estratosfera, no, vamos a tener cuerpo glorioso como Cristo y vamos a ser hombres Dios. Y los ángeles nos van a servir, porque Dios no escogió a los ángeles para esto, escogió al ser humano. Entonces, el hombre no debía morir ni sufrir. Esto es muy importante saberlo nosotros que trabajamos con la parte psicológica, porque es que al perder el vínculo divino es que toda la armonía se va a trastocar. La armonía interior de la persona humana, la armonía entre la primera pareja y con toda la creación constituía el estado llamado justicia original. Así habíamos sido creados. No fuimos creados para la muerte, para sufrir, para estar divididos entre nosotros, para nada de eso. El dominio del mundo que Dios había concedido al hombre desde el comienzo se realizaba ante todo dentro del hombre como un dominio de sí, o sea, el hombre lideraba. Estaba íntegro y ordenado en todo su ser para estar libre de toda concupiscencia. Aquí me quiero detener en qué es la concupiscencia, que es el estado de la naturaleza caída que nosotros heredamos y con la que nacemos. La concupiscencia nos somete a los placeres de los sentidos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros solamente creemos en lo que vemos. Fíjense, no es que el amor es una forma en la que nos relacionamos, o sea, eso lo veo y yo lo vuelvo algo que yo puedo ver, juzgar y medir y poseer. Así es, esa es la concupiscencia del placer de los sentidos. Yo quiero creer solo en lo que los sentidos me dicen. La apetencia de los bienes terrenos, es decir, yo quiero poseer. La criatura no posee, participa de.
Y el Hijo no posee, todo lo del Padre es del Hijo, lo dice Cristo mismo, ¿no? Todo lo mío es tuyo, le dirá el Padre de la parábola a su Hijo. Pero nosotros queremos poseer virtudes, poseer el amor, poseer la oración, poseer la bondad y la afirmación de sí contra los imperativos de la razón. O sea, el ser humano se enclaustró en su aislamiento, o sea, se hizo una imagen de Dios errónea, en donde Dios es alguien como independiente, autónomo, y el ser humano en esa claustrofobia del yo fue en la que se metió, la afirmación de sí. Entonces a mí me tienen que querer, doctora, ¿cómo hago para creer en mí? Doctora, ¿cómo hago para ser mejor, hacer mi mejor versión? Todo eso es el ser humano tratando de afirmarse fuera del vínculo con Dios. El hombre es predestinado a reproducir la imagen del Hijo de Dios hecho hombre. Esto es importante, lo pueden leer en Efesios, antes de la fundación del mundo. Fuimos elegidos para reproducir la imagen de Cristo antes de la fundación del mundo. Es decir, Cristo se iba a ser hombre, ¿ok? Para hacernos Dios. Lo que Dios quiso fue primero participarnos de su vida y luego participarnos de su naturaleza y divinizarnos. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Yo no me puedo dar vida divina. El Papa Benedicto dice que es una tragedia muy grande que el ser humano no crea en esta grandeza para la que fue hecho. Que se contente con menos, que se contente con cualquier cosa. No, yo voy a hacer una cosa menos, o sea, ¿santa? Ay, no, yo soy simplemente humana. No. En el bautismo somos insertados en Cristo y somos su cuerpo. Yo puedo quererme como cuerpo de Cristo o quererme como Ana María sola, que se relaciona con un Dios que está fuera o que está dentro, pero que no me está participando en su naturaleza divina. Esas son cosas distintas. Entonces veíamos a Eva, ¿no? Le dice la serpiente, ¿cómo es que Dios ha dicho no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Fíjense que él está diciendo mentiras, porque sí podían comer de uno. Y ella, muy sabionda, ¿verdad?, se pone a defender a Dios con un espíritu puro caído. La chacha, pues. Podemos comer del fruto de los árboles del jardín, más del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis, so pena de muerte, les dijo Dios. Entonces le dice la serpiente, de ninguna manera moriréis, el padre de la mentira. De ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comiereis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Fíjense que el demonio siempre nos tienta para darnos lo mismo que Dios nos va a dar, porque nuestra naturaleza está hecha para eso, pero por un camino autónomo e independiente, porque el infierno es eso, es el reino de los independientes, de la luna que quiso brillar sin sol. Entonces aquí le está diciendo, no, ustedes no son una luna que brilla por el sol, no necesitan participar de la luz del sol. Me gusta mucho porque es una imagen como clara. Sepárense del sol y ustedes van a brillar solitos. No es sino que ustedes la tengan clara de cómo hacerlo y que lo realicen y ya. Entonces, ¿el orgullo es querer ser como Dios? No. El orgullo es no querer ser como Dios y querer ser algo menos, porque eso sería ir en contra ¿de qué? De la voluntad de Dios. ¿Cuál es el pecado? Que lo quieren hacer por su propia cuenta. Entonces, fíjense que la primera herida es la herida de la desconfianza hacia Dios. Nosotros nacemos sin confiar en nuestro Creador. ¿Ustedes se imaginan lo que es la neurosis de una criatura que no puede confiar en su Creador y que además ella tiene que ser su propia creadora, crear su mejor versión de sí misma? Pues eso es un estrés. Entonces, desde que nacemos, mi mamá espera que Ana María por sí misma sea Ana María y sea perfecta. Y nos estamos matoneando a nosotros mismos y a los demás desde que nacemos. Entonces dice ella, y como viese la mujer que era bueno para comer el fruto, ¿no? Y apetecible para tener sabiduría,
tomó de él y le dio a su marido. ¿Qué es lo que Eva inauguró? El mundo de la sabiondez. A mí Dios me dijo que esto me iba a morir, pero yo en mi experiencia digo que esto me va a servir para tener sabiduría. O sea, el hombre empieza a confiar en sus propios ojos y a no creer en Dios, a no depender de Dios. El Padre Eterno creó el mundo por una decisión totalmente libre y misteriosa de su sabiduría y bondad. Decidió elevar a los hombres a la participación de la vida divina, a la cual llama a todos los hombres en su Hijo. Dispuso convocar a los creyentes en Cristo. La Escritura muestra las consecuencias dramáticas de esta primera desobediencia. Adán y Eva pierden inmediatamente la gracia de la santidad original. Tienen miedo de Dios. ¿Tenemos que tener miedo de Dios? Eso es una mentira. El pecado es una mentira sobre el ser. O sea, que yo no soy criatura y soy creador mía. Y además soy creador de la vida de los demás, ¿no? Me ando metiendo en la vida de los demás donde no me meten, donde no me han llamado. Entonces andamos metiéndonos en la vida de los demás. De quien han concebido una falsa imagen, un Dios celoso de sus prerrogativas, que le tengo que rogar que me dé algo, y entonces él me manda así como que, ahí te mando una gracia, ¿verdad? Cuando es totalmente diferente. La armonía con la creación se rompe. La creación visible se hace para el hombre extraña y hostil. A causa del hombre, la creación es sometida a la servidumbre de la corrupción y el hombre volverá al polvo de que fue formado. O sea, la muerte hace su entrada en la historia de la humanidad. Y esto coincide con nuestra experiencia, es decir, es importante uno tener conciencia de lo que pasó con esta herida del desvínculo con Dios. En el budismo les enseñan a que no, tú no estás desunida, convéncete de que no estás desunida, tú estás unida con el amor, ¿no? Y te tienes que hacer un lavado de cerebro de que estás unida. No, estás desunida. Y todos los días experimentamos esa desarmonía con Dios, desarmonía con nosotros mismos y con los demás. Es el pan nuestro de cada día. Después veremos en otra ocasión lo que Dios hizo con todo eso, porque Dios no canceló la boda. Tenía esta mujer, su futura esposa, que se separó de Dios, pero no canceló la boda y se unirá a su esposa, y el culmen de esa unión nupcial es la cruz, en donde Él no solamente se hace hombre, sino que se hizo carne, es decir, tomó toda esa separación, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Toda la angustia de una criatura tratando de ser, desconfiando en su creador. Todo eso Cristo lo asume como esposo. Siguiendo a San Pablo, la Iglesia ha enseñado siempre que la inmensa miseria que oprime a los hombres y su inclinación al mal y a la muerte no son comprensibles sin su conexión con el pecado de Adán y con el hecho de que nos ha transmitido un pecado con que todos nacemos afectados y que es muerte del alma. Por esta certeza de fe es que somos bautizados, porque el bautismo quita el pecado original, pero sin embargo no quita sus consecuencias. Sabemos por la revelación que Adán había recibido la santidad para toda la humanidad, y que la naturaleza la transmite en un estado caído, como les estaba diciendo. No es una falta personal, es una privación de la santidad y la justicia original. Es como cuando dice Jesús la parábola del buen samaritano. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores que después de despojarle y golpearle, se fueron dejándole medio muerto. Eso es lo que dice Cristo de la humanidad, ¿no? Y dice el Papa Benedicto, todos estamos alienados, alejados del amor, que es la esencia del esplendor sobrenatural. O sea, estamos alejados de ese vínculo perfecto con Dios, que desarmoniza el vínculo con nosotros y con los demás. La teología medieval interpretó despojado y golpeado hasta quedar medio muerto y lo relacionaron con la doble dimensión de la alienación del hombre. Despojado del esplendor de la gracia sobrenatural recibida como don y herido en su naturaleza. Es importante saber que tenemos una naturaleza herida. La doctrina de la Iglesia sobre la transmisión del pecado original fue precisada sobre todo en el siglo V, bajo el impulso de la reflexión de San Agustín contra el pelagianismo y la Reforma Protestante, porque esto es muy importante. Pelagio sostenía en el siglo V
que el hombre podía, por la fuerza natural de su voluntad libre, sin la ayuda necesaria de la gracia de Dios, llevar una vida moralmente buena. Y reducía la influencia de la falta de Adán a la de un mal ejemplo. O sea, con que yo tenga las cosas claras, yo puedo realizar las cosas bien, ¿no? Eso es lo que dice, eso se llama pelagianismo y es una herejía que San Agustín combatió en el siglo V. Y los reformadores protestantes decían que el hombre estaba totalmente pervertido y su libertad anulada. Entonces, eso sería insuperable. Yo no tengo nada que hacer. Ya fui salvado, pero yo no tengo nada que hacer. Y no es verdad, porque nosotros podemos elegir recibir esta restauración de nosotros que nos da Dios a través de la gracia. Yo puedo decidir incorporarme a la solución que me da Dios en la Eucaristía, por ejemplo, vivir de manera eucarística, aceptar que Cristo se unió con todo lo mío y empezar a relacionarme con Él desde lo que Él hizo, o yo puedo seguir viviendo solo tratando de ser una buena Ana María, o sea, tendiendo a ese infierno que está en mí y que me llama a toda clase de dolor y de angustia, porque es que yo quiero ser buena, yo quiero transformar mi interior, yo quiero sentirme bien. Entonces, ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal, da lugar a graves errores en el dominio de la educación, de la política, de la acción social y de las costumbres. La conversión empieza cuando yo dejo de construirme. Es una orientación de la vida, o hacia Ana María encerrada en su psique haciendo cosas buenas, y puede ser cosas maravillosas, no sé, por ejemplo, tengo una dificultad con una persona, por ejemplo, una distancia con alguien, como tenía, por ejemplo, Edith Stein con Husserl, que fue el padre de la fenomenología. Husserl no se convirtió y Edith Stein sí se convirtió al catolicismo y trató de ir donde su maestro y decirle sobre el cristianismo. Y él no se convirtió. Entonces, ¿qué hizo ella? Ella no lo vive como algo suyo, ¿no? Ay, imagínate, mamá, que fui donde Husserl y Husserl no se convirtió, y entonces qué vaina, voy a ver cómo le escribo y le digo, o sea, como una cosa humana. No, voy a tratar de pensar bien de él, o sea, todo un esfuerzo psicológico claustrofóbico, o decir, esta distancia que existe entre Husserl y yo, Cristo la llenó, porque es que eso es lo que les quiero decir. La cruz no es un sufrimiento de Cristo por allá con el Padre para perdonarnos nuestras infidelidades. Hay mucha gente que vive el cristianismo como una ley, como cumplir unas leyes, unos mandamientos, y eso era el Antiguo Testamento, era una ley. El cristianismo es una fe, es decir, es encontrar un tú que me sostiene, un tú que vino a mi encuentro para divinizarme y que me cura de todo lo que me aleja de Dios. ¿Cómo lo cura? Eso que estaba separado de Dios lo llena de Él. Cristo toma todas estas ovejitas desparramadas que éramos todos nosotros, cada uno en su casita por su lado. Como digo yo, la luna que se separa del sol y entonces se compra un mundo de lámparas. Entonces se va a Home Center y compra una cantidad de lámparas. Ay, ¿dónde compraste las tuyas? No, pues yo las compré en Home Center, pero en Falabella. Entonces todo el mundo poniéndose lámparas y comparándose y juzgándose. Entonces eso no tiene nada que ver con el hombre en el plan de Dios. El hombre en el plan de Dios es el unido a Dios. Pero nosotros habíamos instaurado una naturaleza separada con las consecuencias que son hasta la muerte. La muerte es la separación total de Dios y de todos, es la desconexión total. ¿Qué es la enfermedad? La desparramación eso no se dice, pero la desparramación de todas las células, cada una por su lado. Siempre es desvínculo, desvínculo, desvínculo. ¿Qué son las enfermedades mentales? Desvínculos. Entonces Dios, ¿qué fue lo que hizo? Cristo en la cruz desciende en la herida, es decir, todo lo que estaba separado de Dios, incluyendo la muerte, ahora está unido a Dios por el Espíritu Santo, absolutamente todo. Entonces, el hombre en el plan de Dios es el hombre divinizado que participa de la relación entre el Padre y Hijo y el Espíritu Santo. Y esa relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está sucediendo en este momento en la tierra a través de la Eucaristía.
Entonces, la cruz consiste en poner en manos de Jesús mi propio yo para que en él se haga libre y abierto. Es decir, esa distancia con Husserl que tenía Edith Stein, él la puso en manos de Jesús para que, por gracia del Espíritu Santo, obre una unión con Husserl que ella no podría jamás en su vida construir. Y a eso estamos llamados nosotros. Él volvió a unir en su cuerpo los dos extremos separados del mundo. Por un lado, nunca pecó, es decir, nunca se separó del Padre. Y por el otro, bajó hasta el infierno de la más profunda soledad. Esa es la cruz. O sea, Cristo, Dios, crucificó su ser simplemente Dios para volverse hombre y tomar todo lo nuestro. Y yo, cargar con la cruz es no querer simplemente ser mujer y querer ser cristiana, es decir, que mi yo esté en él. Entonces, él fue el que franqueó esta puerta. Él está, por eso él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque él está tomando incluso esa distancia que nosotros creamos con Dios mismo. Solo si se restaura la dimensión divina que perdimos, pues se restaura todo lo demás. Yo no puedo restaurar todo lo demás y después como que, bueno, sí, voy a misa, ¿me entiendes? Es decir, ahí está todo, en la Eucaristía está todo. Realmente todas las transformaciones se realizan en el momento en que Jesús, en la última cena, transformó el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre por obra del Espíritu Santo. Ahí empieza toda la transformación del mundo. Parece una cosa de nada, ¿no? Una cosa tan ahí, con unos discípulos. Y esa transformación es la que da inicio a toda la transformación del hombre y de la creación. Entonces nosotros, lo que Dios nos pide es colaborar con la transformación eucarística, estar viviendo eucarísticamente, porque en realidad el culto cristiano no es un culto del templo, es un culto del cielo abierto. Cristo es el templo y Él está tomando a cada instante la oveja perdida que es cada uno de nosotros, todo lo nuestro, está tomando todo eso y entregándoselo al Padre, y el Padre responde con el Espíritu Santo que transforma todo. Todo lo que yo le entrego lo transforma Él. Si yo no soy la que transformo, hay una transformación sustancial que ocurrió. ¿Por qué puede Jesús repartir su cuerpo y su sangre? Estaba transformando todo lo que iba a vivir, que es todo lo humano, lo iba a transformar en algo de Dios. Ese es el acto central de la transformación. Es esa semilla de mostaza. Parece como nada, o sea que yo, por ejemplo, siento, como con todos los adolescentes, una distancia conmigo. Y yo puedo vivirlo como algo mío. Entonces, a ver cómo hago. Y sí, puedo hacer muchas cosas, pero esa distancia que nos duele en todas las desarmonías, en todo lo que es nuestras desarmonías físicas, psicológicas, vinculares, todo podemos llevarlo y volverlo un altar eucarístico. Entonces, ¿por qué? Porque ahí es donde Él transformó todo. La muerte en vida, la separación en unión, todo lo transformó. El cuerpo y la sangre de Cristo se nos dan para que también nosotros mismos seamos transformados, porque tenemos que llegar a ser cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros es un misterio, porque no sabemos realmente quién es. La oración está en el centro del cristianismo. O sea, esa oración en la que yo puedo vivir en la escena de Adán y Eva, en donde estoy tratando de ser como Dios yo, o puedo vivir en el acontecimiento pascual, en la Eucaristía, en donde yo todo el tiempo estoy entregándole a Dios todo y renuncio a construirme, porque podría hacerlo, pero por ejemplo San Pablo, que era un hombre también logrado, él dice, todo eso lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. O sea, él quiere ser transformado en cuerpo de Cristo, no en ser buena persona él mismo, ¿no? Entonces nos ha dado la tarea, Dios, de entrar en esa hora en que nosotros realmente somos transformados. La Eucaristía es igualmente el sacrificio de la Iglesia. Nosotros participamos de la ofrenda. Esa es nuestra vida, participar de la ofrenda de Cristo. La vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento y su trabajo se unen a los de Cristo y a su total ofrenda y adquieren así un valor nuevo. El valor no se lo doy yo. No es que yo haga mi trabajo así súper chévere o haga de manera extraordinaria cosas ordinarias, no. Por eso en el centro del cristianismo está Cristo, que le da cuerpo y sangre a
toda la revelación y a toda la historia de amor de Dios. Es una persona concreta que está en la Eucaristía hasta el fin del mundo, aquí presente en nuestra vida. Entonces, solamente si yo uno todo a Cristo, por ejemplo, me voy a bañar, Cristo se bañó. El acto mío de bañarse por obra del Espíritu Santo lo transforma en un acto de Cristo y le da un valor redentor. El hecho de sufrir un dolor, lo mismo. Todo, porque Cristo gateó, aprendió, se puso bravo, se puso contento, tuvo amigos. Absolutamente todo lo humano, el Espíritu Santo lo transforma en algo de Cristo. Entonces, en el centro de nuestra vida está que nosotros seamos ese sacramento, esa iglesia que es sacramento de unión entre todo lo humano y Cristo. Cristo es el que nos une al Padre por obra del Espíritu Santo. Es a través de Cristo que nos relacionamos con el Padre. Padre nuestro, lo decimos en Cristo. Pero nosotros, todo lo que experimentamos, todo lo que es nuestra vida, lo podemos hacer cristiano o hacer mi mejor versión. Yo decido. Entonces, el sacrificio de Cristo presente sobre el altar da a todas las generaciones de cristianos la posibilidad de unirse a su ofrenda. Sobre el altar es sobre el altar del mundo, es decir, esto no es en una iglesia. Por una sola hostia consagrada está este acontecimiento pascual teniendo lugar en el mundo, ¿no? La iglesia con frecuencia representada como la mujer en oración. Esa es mi vida, la oración. En la iglesia es donde Cristo realiza y revela su propio misterio. Lo que pasa es que Cristo reveló eso, que Dios nos iba a hacer como Dios. Y que el problema es que nosotros habíamos querido ser como Dios por nuestro lado. Eso es lo que se pudo ver del pecado. O sea, el pecado es una falsa visión de mí misma. Entonces, San Pablo llama a este gran misterio un desposorio de Cristo y de la iglesia. O sea, Cristo es mi esposo. No es que Dios me va a dar gracias para que yo cumpla mandamientos. Dios tiene un amor esponsal, o sea, tiene un amor creador que hizo una creación y hizo la segunda. Y eso no cambió en nada. Ajá. Pero ¿qué pasó? Nos perdonó. Es decir, el amor que perdona nos restaura en la verdad y nos devuelve la libertad. ¿Cuál es la libertad? Ser como Dios y ser libre de mi neurosis, de yo tener mi yo, tener el bien, tener la resiliencia. Yo tengo. Yo recibo. Cristo es el que recibe a cada instante del Padre. El Padre se volcaba en el Hijo a cada instante. Y nosotros, ya por ser criaturas, teníamos que recibir, pero decimos, no, yo no recibo, yo produzco. Y como hija de Dios en Cristo, tengo que recibirlo todo porque incluso dice Jesús, el Padre hará incluso obras mayores en ustedes, pero el Padre es el que hace las obras. La voluntad de Dios es ese matrimonio, porque cada vez que yo me uno a Cristo, de esta manera eucarística, en esta liturgia de la vida, yo doy a luz hijos de Dios, porque no fui elegida para que yo vaya al cielo, además como si el cielo fuera una cosa que va a suceder quién sabe cuándo. El cielo es esa unión eucarística que está presente en la tierra hasta el fin del mundo, en donde estamos unidos con todos los santos, en donde están los ángeles. Los frutos son hijos de Dios, que yo soy madre. Dios me escoge a mí como la nueva Eva, Ana María y a ustedes que están acá porque los llamaron, si no, no estarían porque Dios es el que elige, pero no para nosotros, sino para tener hijos por esta unión esponsal. Del costado del Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de toda la iglesia. Eva fue formada del costado de Adán adormecido y así la iglesia nació del corazón traspasado de Cristo. Yo tengo que nacer de lo alto o nacer de la carne, es lo que dice Cristo, ¿no? Nacer de abajo o de arriba. Y eso lo tomo la decisión a cada instante, ¿no? Y muchos cristianos viven como si Cristo no hubiera venido. ¿En qué sentido? Seguimos viviendo una ley en donde no importa quién da la ley en realidad, sino que tenga autoridad y ya. Pero ¿cómo es Dios? ¿Cómo es esa relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Cómo es que yo participo de la oración de Cristo? Porque en la Eucaristía es eso, yo participo de la oración de Cristo al Padre. Es el culmen en la Eucaristía.
en donde Cristo se está relacionando con el Padre y yo estoy invitada, ya desde la tierra, a esa relación entre ellos. La iglesia nace de ver esa relación y la iglesia nos da esa relación, nos inserta en esa relación. Y yo por lo menos una vez a la semana tengo que decir sí quiero, y por eso voy a misa por lo menos una vez a la semana. Tengo que decir sí quiero hacer parte de esa relación entre Cristo y el Padre. Es una relación entre personas vivas, reales. El amor no es algo que yo creo, que yo mido. No, el amor es la relación y el vínculo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que nos fue revelada y que nos es compartida. Entonces nosotros no forjamos lo auténtico, mi yo auténtico no lo forjo yo. No es su decisión, no es mi proyecto, no es el sentido que yo le doy, sino un don libre. Por eso solamente los niños entran al cielo, al reino de los cielos. Los que quieren recibir gratis. Nuestra relación con Dios no se funda al final en nuestros planes, en el conocimiento especulativo. Es positivo. Cuando vas realmente el sacerdote, por el Espíritu Santo se convierte en Cristo cuando confiesa. Transforma el pan y el vino. Esa es la semilla de mostaza que transformará el mundo entero. Que hoy en día ni siquiera pueden hacerlo en un público muy grande. Pero desde ahí está viniendo la transformación mía y del mundo. Entonces, el nuevo pueblo está fundado en él mismo. Entonces, recapitulando, el hombre en el plan de Dios iba a ser creado a su imagen, es decir, en un vínculo, y fuera del vínculo no existe. El hombre rompió ese vínculo y de todas maneras Dios siguió con su plan, que era compartirnos su naturaleza, es decir, participarnos de la oración interna del Hijo al Padre por el Espíritu Santo. Nosotros nos separamos con todas esas consecuencias de desarmonía interna. Queremos constantemente nosotros resolver nuestra desarmonía. Yo lo hago, a ver, dígame cómo respiro. Eso no quiere decir que no tenga que respirar. Claro, el ser humano sí puede, digamos que restaurar en él el yo que se vincula, no el yo que juzga, porque el pecado se nutre de la razón que juzga. Ah, no, estás haciendo eso mal, porque la razón del hombre sabionda quiere poseer a Dios, meterlo en una cajita, meter en una cajita a Ana María, que yo ya no sea un misterio para mí, sino yo me meto en una cajita y la juzgo. Y le digo, no, estás haciendo esto mal, 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 mal. Entonces va con el padre con la cajita, Padre, mire, no soy como Dios, perdóneme que no soy como Dios, porque no hice esto yo sola, no hice. No hay forma de nosotros aprisionar a Dios. Es algo que no se puede controlar, que no se puede forzar. Es algo a lo que yo me entrego a cada instante, porque Jesús además está viniendo todo el tiempo. Hubo una venida primera y va a haber una segunda venida. Y hay una venida intermedia que es a través de su palabra, de los sacramentos, de los acontecimientos. Aquí nos está viniendo. Entonces yo, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues callarme la boca y escuchar con mi corazón, con mi mente, con mi alma, con mis fuerzas. Escuchar, recibir, estar atenta, porque Cristo está viniendo a mí. Estamos en un adviento en donde Él todo el tiempo está viniendo, pero estamos muy preocupados creándonos nuestra imagen de nosotros mismos. Espejito, espejito, ya soy la cristiana mejor de la cuadra, y siempre en esa búsqueda de nosotros mismos. Dispuso Dios en su bondad y sabiduría revelarse a sí mismo. Es un Dios que se revela, que es ávido de relaciones. Él es el que está en nuestra vida y decidirá cómo irlo haciendo con cada uno de nosotros. Él es el que siempre toma la iniciativa. Ven, Señor Jesús, recibe mi vida en la presencia de tu poder bondadoso. Ven, infunde tu espíritu, posee mi vida, transfórmame en ti, hazte cercano a los que amamos. Venga a nosotros tu reino, ven, Señor Jesús.